Sistema INRAI, líder en noticias. Son en Colombia las 6 de la mañana, 38 minutos. Tenemos una invitada a esta hora. Se trata de la representante de la Cámara, Betty Zorro. Representante, muy buenos días. Bienvenida a Cristalina Estéreo. Hola, Jimmy Javier. Buenos días. Un saludo cordial para ti y para los oyentes de Cristalina Estéreo. Bueno, pues muchas gracias por atendernos en esta mañana. Representante por el departamento de Cundinamarca, ha hecho un ejercicio interesante durante su vida política en nuestro departamento y la hemos contactado hoy para que hablemos un poco de este panorama nacional que estamos viviendo. Inicialmente, ¿qué le merece a usted como opinión lo que está sucediendo en el territorio por cuenta de estos paros? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento bastante difícil. Agudiza obviamente una crisis que se generó desde el año pasado con la llegada del COVID. No solo agudiza la situación del país, sino la situación mundial. Ustedes que se mueven en este medio del periodismo, de la noticia, de la información, pues todos los días cuando uno revisa estas noticias, la violencia que está viviendo el mundo es de verdad bastante difícil, y nuestro país no ha sido ajeno en este momento. Digamos que el COVID aceleró todo un proceso de dificultad que se traía durante muchos años, procesos, y que hoy ha generado obviamente un escenario de malestar, de protesta, pero un escenario demasiado fuerte de violencia. ¿Qué siente uno? Siente preocupación muchísima, la necesidad absoluta de ser creativo en este momento y productivo para tomar salidas que le den a esta situación, pero también no creas que no deja uno de sentir un poco de miedo y de angustia frente al vandalismo que está pasando, porque pues está desmedido, no se tiene como la conciencia muchas veces del daño que se hace a las personas y a los bienes, porque no son solo las personas sino también a los bienes, donde, Jimmy, los más sacrificados definitivamente ha sido el sector vulnerable y el sector que tiene más dificultades. Entonces, pues el balance hoy es que desafortunadamente todo esto a quien más ha conllevado a tener más dificultades de movilidad, de seguridad, de tema laboral, pues ha sido a la persona que tiene mayor vulnerabilidad en este instante. Preocupante, muy preocupante, Jim. Sí, ¿cuál es la posición de la bancada Cambio Radical frente a esta situación, teniendo en cuenta que pues cada uno de los partidos políticos ha tenido obviamente su opinión genérica frente al tema? Bueno, yo creo que esta semana, Jimmy, que hemos hecho todo un escenario de hacer una audiencia pública con los distintos sectores del país, la dirigencia política, el gobierno. Digamos que la posición de Cambio Radical está basada como en 3 temas. Uno, consideramos que si bien es cierto, hay temas que se deben abordar porque es nuestra obligación, hay soluciones que también son concretas, rápidas y que deberían tomarse en la medida de resolver una situación crítica en este momento, que es el tema económico. Digamos que ese ha sido 2 de los escenarios, el tema de salud y el tema económico, que hay que resolverlo muy rápidamente, porque el tema de salud conllevó a que el tema económico se desbordara y hoy tuviéramos la catástrofe económica que está viviendo el país y la sociedad. Y en la medida en que en el tema de salud el país le dé facultades a los municipios, que fue una propuesta que Cambio Radical le presentó al Ministerio de Salud, y era darle facultad a los municipios, a los entes territoriales, de comprar la vacuna para que haga una vacunación mucho más rápida para lograr la inmunidad de rebaño en la manera más ágil posible. Eso de alguna manera conlleva a poder estabilizar de alguna manera y recuperar, por lo menos no permitir que la economía siga en la debacle que va. Y era efectivamente en la medida en que usted ya tenga hoy un número importante de gente vacunada, pues reactiva la economía, porque va a poder permitir que sectores que mueven la economía puedan trabajar, el sector educativo, la industria, el comercio, el sector turístico, todo el tema de construcción. Entonces toda esta situación de alguna manera podría nivelar todo este proceso. Pero eso definitivamente llevó a la catástrofe con este paro, porque tú te has podido dar cuenta
que en estos bloqueos y en estos paros donde se ha destruido el bien público y el bien privado, donde tienen obstruidas las carreteras, siendo eso un delito. Entendemos la situación, pero es un delito, es penal ese delito, porque es que usted está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de la población, que no se vincula de esa manera a estos escenarios. Entonces, digamos que Cambio Radical ha propuesto dos cosas: vacunación de manera rápida, darle facultades a los municipios, a los entes territoriales de poder comprar las vacunas y poder hacer una vacunación. Para eso hay dos fuentes de recursos, y ahí están las cuentas maestras, que son recursos que el Sistema General de Participación le envía a los municipios, y está la cuenta, las subcuentas que manejan los territorios como parte de los ingresos corrientes de ellos. Digamos que ahí tendríamos una salida muy rápida que le hemos propuesto al gobierno, y hacer una vacunación demasiado rápida para mejorar este tema. Y en el tema económico, lo que le hemos planteado al gobierno es que de manera muy rápida, frente a la situación de conseguir unos recursos para sostener lo que el año pasado, que no lo reconoce la gente, porque es que le han mentido tanto a la gente, porque se llenan de tan mala información, es que podamos sostener lo que de alguna manera logró que muchas de las industrias no se quebraran, el pequeño y el micro y el mediano empresario tuviera una sostenibilidad, que de alguna manera gente que no tenía la posibilidad de trabajar tuviera un ingreso solidario y le pudiera llegar un recurso, por lo menos para hacer un mercado. Digamos que la gran preocupación del gobierno es conseguir en este momento unos recursos importantes que permitan que exista esa sostenibilidad en esos proyectos y en esos programas sociales, que no acrecenten la crisis social que en este momento estamos viviendo. Esos serían dos temas supremamente fundamentales en ese ejercicio. Y obviamente ya desde este escenario hemos compartido plenamente que hay que entrar en una mesa de negociación de orden nacional, pero sobre la base real, sincera, de confianza, de qué es posible hacer y de qué es posible pedir también. Porque es que cuando uno desborda las peticiones, pues es importante, es difícil dar solución a las peticiones. Eso sería como el escenario total y concreto de lo que Cambio Radical hoy está en este ejercicio de trabajo. Sí, doctora Betty Zorro, pues generalmente en lo que ha venido ocurriendo se le ha culpado en su gran mayoría y casi en todo al gobierno del presidente Iván Duque, que obviamente ha cometido muchas fallas y muchos errores. Sin embargo, dentro del contexto general, vemos que hay un rechazo muy fuerte a lo que ha sido la política y su manera de ver al país durante estos meses. La responsabilidad de los políticos en general, ¿dónde queda y por qué no han salido también a proponer de cierta manera un apoyo al gobierno, teniendo en cuenta que estos problemas son de tiempo atrás y no solamente del gobierno de Iván Duque? No, mira, yo creo que esto viene desencadenado en el momento en que el país se polariza muy fuerte. Pues a ver, esto es como histórico, ¿no, Jimmy? Yo hoy hago historia y cuando me siento a escuchar a mi madre, que tiene 92 años, y me habla de la guerra entre liberales y conservadores en la época del 45, parece que la historia se repitiera el día de hoy en la polarización del país tan fuerte que existe entre la izquierda y la derecha, que tienen el mismo discurso, lo tengo que decir con el mayor de los respetos. Entonces es el discurso de la defensa de los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a todos los derechos fundamentales. Entonces es una lucha entre polarizado el país entre dos frentes, izquierda total y derecha ultraderecha, donde definitivamente, yo debo decirlo, ha faltado un poco de humildad para entender el país, y nos hemos enfrentado en una guerra de tipo ni siquiera ideológico, porque no es ideológico, es de puro cálculo político. Y pues en este escenario del cálculo político, la verdad que hoy tenemos enfrentado a la sociedad en un ejercicio de los pobres odiando a los ricos, y los ricos, digamos que cuando tú hablas de los ricos, porque cuando la gente habla de los ricos, habla del empresario, habla del que ha hecho de alguna manera empresa en este país, del que tiene algo más que puede hacer en ese ejercicio, y entonces también los satanizaron y tampoco entonces no se les puede ayudar en nada, pero es que es quien sostiene la economía, y entendemos la gran debilidad que hoy tenemos en muchos sectores, en especial el sector agropecuario, que es el sector que debería sostener este país. Entonces, digamos que esto tiene un trasfondo de muchas cosas, y tú me preguntas qué hace la clase política y qué es lo que estamos haciendo que no logramos transformar. Pues también debo reconocerte que es muy difícil en un contexto de la política, y yo lo he vivido porque hemos sido víctimas, las mujeres en especial, de esa autorregulación
para entender que la política cambió y que hoy la dinámica de la política exige otras acciones, exige entender otras dinámicas. Y voy a decir que una dinámica que exige entender, hoy lo digo con tristeza, pero con toda la firmeza del mundo, el mundo está está siendo gobernado por las redes sociales, por los influencers, por los youtubers, y perdimos el norte porque la información se nos ha sido errática, y entonces una mentira se vuelve verdad porque quien la pone en las redes sociales la quiere volver verdad, y es tanta la desconfianza que la sociedad tiene que la vuelve verdad, no escucha otra palabra, y esto de alguna manera ha sido un detonante muy fuerte en esto de lo que viene pasando hoy. Mira, cualquier cosa, te lo voy a decir, cualquier cosa sensata que podamos propiciar, no lo van a creer por tantas dificultades y tanta desconfianza, pero además por esta influencia que hoy tenemos a través de las redes sociales que está demostrado, está moviendo no solo Colombia, el mundo entero. ¿Qué hacer para que todo esto que viene sucediendo pueda mejorar? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la decisión que deberíamos tomar los colombianos para poder darle rumbo a un mejor país? Bueno, mira, yo voy a decirte que esto nos corresponde a todos, absolutamente a todos, a los que hacemos el ejercicio de la política, al que no lo hace, al ciudadano del común, al industrial, al sector, a todos nos corresponde ser sensatos en lo que es posible hacer y hasta dónde lo debemos alcanzar, pero todos debemos sentarnos a pensar qué es posible hacer y qué es lo que deberíamos realmente hacer. Entonces, este país debería, de alguna manera, hoy en este escenario, voy a decirte algo y no quiero ser ave de mal agüero, pero yo veo que entonces hoy se levantan las noticias diciendo que tanto el paro, los coordinadores del paro como Presidencia de la República vuelven a decir que hay sentimientos de volverse a sentar en la mesa de conciliación, y entonces que se van a sentar sobre los acuerdos, los 104 puntos del acuerdo de hace un año, cuando se estaba en este estallido de nuevo, y que van a volverlo a revisar. Y yo sencillamente lo único que he dicho es, por favor, hagámoslo desde dos componentes. El componente de lo que es real pedir y lo que es posible dar. Y eso no se llama sino qué plata tenemos para poder revisar. Eso es un componente. Y el otro componente, que es el componente de la regulación, eso tiene que ver con el tema legislativo, es venga, hacemos un sinnúmero, venga, revisamos desde el punto de vista legislativo, qué es lo que tenemos que legislar para que de alguna manera podamos romper con todo un problema estructural. Y de ahí van varias cosas. La justicia en este país es laxa. La justicia en este país le ha mamado gallo a todo el mundo. La justicia en este país ya nadie cree en ella y se la ha violentado absolutamente todo el mundo. Y hoy lo que nosotros vivimos es toda una dificultad de creencia frente a la institucionalidad. Es decir, ahí tenemos que romper esta situación. ¿Cómo lograr que mediante un proyecto de ley, mediante la transformación, no sé, de la Constitución, de la ley, de lo que sea, podemos volver a recuperar la justicia, la credibilidad de la gente en algo que la gente pide, justicia? Y la justicia va porque es que los escenarios de corrupción dieron ya al traste, y yo voy a decirte aquí, no solo en la clase política, es que se volvió una cultura de la sociedad, se volvió una cultura del pueblo, la cultura de querer las cosas de la manera más fácil sin que nos cueste y no importándonos a quién nos llevemos por delante. Una reforma a la educación que efectivamente incluya, porque yo aquí también voy a decirte algo, Jimmy, hay que reconocer cosas y eso ha cegado también a la sociedad, no reconocer cosas. Y es que durante estos dos últimos gobiernos, el gobierno de Santos y el gobierno de Duque, la educación pública ha tenido un incremento muy, muy fuerte en lo que ha sido los recursos para la educación. Recuerden que antes del gobierno de Santos, hasta grado 9, había educación gratuita. En el gobierno de Santos se logra toda la educación básica, primaria y secundaria, educación gratuita. Hoy todos los niños que quieran ir a colegios oficiales lo pueden hacer gratuitamente. Y en ese ejercicio se avanzó también en un tema que era el tema de la educación pública, con un proyecto que hoy lo movieron, digamos que le cambiaron de nombre, que se llama Generación E, que era incluir a todos estos jóvenes que son talentosos para que puedan educarse en las universidades que quieran por ser talentosos. Pero digamos que en este periodo lo que incluimos fue poder dar unos recursos que fueron 4 billones de pesos para todo el proceso de educación pública. Digamos que tampoco todo ha sido negativo. Lo que pasa es que
no estamos en un país rico que de alguna manera pudiésemos tener todos los recursos para poder sostenernos en ese escenario. En el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de salud, que es otro componente que le duele mucho a la sociedad, que le duele mucho a la comunidad. Entonces se ha hecho todo un trabajo de verdad de manera juiciosa y minuciosa frente a presentar un tema de reforma de salud que pueda que no sea la panacea y no sea el 100% de lo que debería ser, pero hoy la satanizaron y no quieren ver las bondades que esta reforma quiere tener, y en ese ejercicio hoy se vuelve el blanco para decir retírenla sin ni siquiera haberla estudiado. Entonces nos volvimos también obsesivos con esos temas. El tema de la regulación de lo que la gente afuera dice del Congreso, que también hay mucha mentira, Jimmy, yo aprovecho este espacio para decírselo. Sí, los congresistas se ganan un dinero importante, pero la gente tiene en la cabeza que nosotros no pagamos disque salud, que a nosotros nos dan viáticos, que nos pagan el celular, que la gasolina, que los carros, tenemos de dotación un carro, pero como congresistas nosotros pagamos la gasolina, pagamos los peajes, el celular nosotros lo pagamos, nosotros no tenemos viáticos, pagamos la salud, claro que sí. Entonces, aquí habría que también revisar unos temas y la gente hoy en ese populismo, no, es que los congresistas no trabajan 12 meses y no trabajan sino 6, pues eso tampoco es cierto. Yo te lo digo, Jimmy, que yo soy una mujer que trabaja 24 horas en la política y los 365 días del año, cuando yo estoy en receso, yo me dedico a visitar los municipios, a mirar qué necesita mi comunidad y qué necesita el territorio, y es lo que hacemos, tratando de resolver, de gestionar, de presentar proyectos, de organizar, pero cuando nos solicitan estar en audiencias, no importa si estamos en vacaciones, lo hacemos. Entonces también hay una desinformación y un odio que se ha cogido hacia ciertas instituciones que hay que romperlo. Es decir, esto necesita un cambio y en eso tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que ser parte de la autorregulación y del cambio. ¿Cuál es la relación actual entre el Partido Cambio Radical y el gobierno del presidente Iván Duque? Mira, nosotros desde un comienzo mantuvimos una relación independiente y el mensaje siempre fue en lo que consideremos que le sirve a la sociedad, que podemos aportarle a la sociedad, siempre tendrá el acompañamiento y el voto de Cambio Radical. En lo que consideremos que no es pertinente, oportuno, sensato para la comunidad, pues no lo tenemos. Y ahí está, tú no sabes que nosotros en ese ejercicio, como partido, fuimos los primeros que dimos la posibilidad, por lo menos la opinión de decir, consideramos que la reforma tributaria es una reforma lesiva para lo que está pasando, no es oportuna en este instante, hay otros mecanismos para buscar los recursos, pero no nos escucharon y por eso tuvimos que apartarnos de esa situación. Pero también debo decirlo que como ponentes y proponentes de lo que ha sido la reforma a la salud, pues también hemos pedido que nos permitan por lo menos estudiarla, por lo menos leerla, por lo menos hacer lo que corresponde, pero no maten una cosa que lo necesita el pueblo. La gente nos ha dicho que las ETS no los atienden, que los hospitales están muriendo, que de alguna manera los trabajadores de la salud hoy no son atendidos. Oiga, y la reforma a la salud ha atendido hoy esos requerimientos que la comunidad quiere, pero ya la satanizaron. Y entonces es triste verlo, y te lo digo, compañeros nuestros que han firmado la reforma cuando la presentamos, más de 80 compañeros de distintos partidos firmándola, hoy porque las redes sociales nos señalan y porque hoy piden que se retire la reforma de una manera satánica, entonces se ven abrumados, se ven de alguna manera cohesionados, y entonces ya salen a tomar otras posiciones que yo personalmente, te lo digo, no lo comparto. Yo creo que uno tiene que tener la claridad perfecta, y la claridad perfecta de qué es lo que está haciendo, y si considera que lo está haciendo bien, lo tiene que defender, por lo menos lo tiene que salir a discutir, pero lo que sí no se puede permitir es que hoy satanicemos absolutamente todo cuando necesitamos tener sensatez para poder hacer las acciones. Entonces, le estamos diciendo al pueblo lo que el pueblo quiere decir para seguir odiando las instituciones. Siempre estamos odiando a la policía, por Dios, este odio contra la institucionalidad, contra la policía queriéndolos matar de manera abrupta, la policía haciendo uso también de la fuerza que no le corresponde en defensa de la sociedad y también de su propia vida ante unos muchachos que de verdad han sido vandálicos, porque no son parte de la protesta. Quien ha hecho la protesta pacífica está ahí y se le ha permitido y se le ha respetado, pero el vandalismo sí no. Entonces yo te digo que la posición nuestra, la de Cambio Radical, sigue siendo la misma. Nosotros entendemos,
y te lo voy a decir desde este momento, entendemos que tenemos que buscar unas platas, porque si no buscamos la plata para que el país no se caiga desde el punto de vista de la economía, pues obviamente estamos siendo irresponsables con el país, y eso tendrá costos, claro que los tiene, pero también hay que hablarle claro a la gente, hay que darle la información real a la gente, porque es que la gente se deja, como hoy todo el mundo tiene un celular al cual tiene acceso, y se volvió tan mecánico decir cosas tan insensatas, pues se vuelven verdades, y eso tenemos que de alguna manera romperlo también, contándole a la gente lo que realmente es, e invitándolo a leer, e invitándolo a investigar, no a creerse de un teléfono, por favor, es lo que uno le dice, pero la decisión nuestra como Cambio Radical es que no podemos dejar destruir el país, y en ese escenario, si nosotros consideramos que existen propuestas, que nosotros tenemos propuestas planteadas para que el gobierno salga de esta crisis y nos las escuchan, pues aquí estamos, es nuestro deber. Debe cambiar el tema de legislación precisamente frente a esto que sucede en las redes sociales cuando se publican noticias falsas, cuando se agreden a personajes independientes que sean de una o de otra corriente política, cuando se les increpa de una manera absurda y lastima realmente a estas personas. ¿No sería bueno ya tener como una ley realmente que permita que esas personas que crean noticias falsas, que replican cuanta cosa les envían sin consultar y sin mirar, pues se puedan realmente, en un caso, denunciar y tengan que pagar por esa mala administración de sus redes sociales? Claro que sí, Jimmy. Mira, así como a nosotros la sociedad nos pide y nos regula y nos maltrata de tanta manera, mira, no creas, hoy en medio de toda esta crisis, no creas que uno no deja de sentir de alguna manera temor, porque han infundado un odio de verdad hacia el sector político, hacia ciertos sectores. Uno tiene la tranquilidad porque uno sabe que finalmente ha tenido contacto con la comunidad, que la comunidad sabe cuál es el actuar de uno, que la comunidad lo conoce a uno, pero el que no lo conoce y el que te ve en esa instancia, pues te vuelve objetivo, y eso no tiene sensatez, eso no tiene lógica. Yo sí creo que una de las cosas que hay que regular en este instante urgentemente, óyeme, no es en el país, en el mundo entero, es el tema de la información, de las redes sociales, que están haciendo demasiado daño, y no es ni siquiera para la clase política. Mira el daño que se hace en un municipio chiquito con una persona en una campaña política. Por Dios, acaban con la familia, acaban con el prestigio de una persona solo por el odio y por el tema del cálculo político, lo vuelvo y te lo digo, por los intereses de tipo político, de poder, y está haciéndole daño a la sociedad, acabando con la imagen de las comunidades, de las empresas, de todo el mundo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que revisarlas. Venga, también autorregulemos esos temas, porque es que está haciendo demasiado daño. Claro, y la autorregulación, más allá de cualquier cosa, creo que está en que la justicia opere rápidamente frente a estas circunstancias. No se trata de cerrar el diálogo, de que la gente pueda expresar, eso es válido y es necesario, pero pues que se haga con responsabilidad. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Jenny. No hay que censurar, porque no es la censura, pero sí es de alguna manera regular qué es lo posible, y además usted, si coloca algo en una red social, tiene que estar sustentado, perdón, pero no puede ser de esta manera así como se hace. Entonces, bueno, yo te digo, aprovecho este espacio que tú me das a través de Cristalina Estéreo, que sé que la escucha mucha parte del territorio de Cundinamarca, para de verdad llamar a la tranquilidad, llamar obviamente a la sensatez. Entiendo como cundinamarquesa, especialmente como mujer, porque yo conozco mi territorio, me lo he recorrido lo menos unas 15 veces, cada palmo del territorio lo conozco. Uno, obviamente que cuando va a los territorios y ve las circunstancias en las que se desarrollan muchas condiciones, las vías en el campo, que merece que le pongamos atención en todo este escenario, claro que uno entiende lo que está pasando, pero no somos ajenos a eso, y en eso pues yo ya entro a defender mi propio nombre, en lo que uno ha hecho, en lo que he tratado de construir en el territorio y de ayudar a que se solucionen esas dificultades y esos problemas desde lo que uno ha sido de ser correcto en las acciones, pero también pues no es la manera como hoy debemos hacer, es acabando lo poco que habíamos avanzado en este país, lo poco que habíamos tenido en este país en los avances, hoy se destruye, y entonces ¿cuánto le vale y quién lo paga? Jimmy, nosotros mismos. Luego es que acabar los Transmilenios, acabar el transporte, acabar
el carro del pobre conductor, que lo único que está haciendo es prestando un servicio. Pues pobre conductor, porque es que es el conductor, perdóname, no le acabaron el carro a los que hoy llaman ellos ricos, porque ese no lo ha sacado, mijo, ese no lo ha sacado. Acabaron fue con el Transmilenio, acabaron fue con el mío, acabaron con el transporte de la comunidad en el que se transporta la gente que todos los días sale a buscar su trabajo. Entonces también hay que llamar a la sensatez, a los padres de familia, por Dios, hay que tener el control de nuestros muchachos, qué está pasando con estos muchachos. Entonces hay que también sentarnos a construir valores, a construir un poco de objetividad, porque pues obviamente estamos totalmente desbordados, entendemos, y yo te lo digo, lo entiendo, primero como educadora que soy, segundo como mamá que soy, y tercero pues obviamente como en el escenario en que yo me desenvuelvo, es el escenario de lo público y lo político, que entendemos que obviamente o hacemos o desaparecemos, para contar, así de sencillo es. Sí, el gobierno de Iván Duque ha sido muy lento para tomar decisiones. Sí, le ha faltado, a ver, yo digo que más que lento le ha faltado un poco de tacto. Le ha faltado tacto, porque hay cosas que realmente no necesitas de mucha, pues a ver, pericia y muchas cosas, hay cosas de sensatez y de lógica, solo que hay que actuar. Entonces yo decía, por Dios, te lo advertimos en 50.000 oportunidades, con todo el respeto que me merece el presidente frente al tema de la reforma tributaria, que era inoportuna, que era insensata, que no la presentara, y sin embargo insistieron, persistieron y lo hicieron, y mire la debacle que se montó, y ya cuando se monta la debacle sale uno a retirarla. Pues esa es una salida en falso, te lo digo con todo el respeto y se lo hemos dicho al presidente. Hay cosas que son de lógica y hay cosas que son de reacción inmediata, que no necesita, sino que uno tenga la voluntad política y la posibilidad y entender que hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Proceda. ¿Estarán de acuerdo el 100%? Nunca, Jimmy, jamás en una decisión de gobierno nadie estará el 100% contento, porque si en tu casa, cuando tú tomas una decisión, no está contento, de tus 3 hijos no están contentos sino 2, el otro se pone a hacer mala cara, pues imagínate lo que puede pasar en un país. Una decisión que se tome no tiene contento a 100%, pero hay decisiones que hay que tomarlas de manera rápida, de manera inmediata, y yo debo decirlo que sí, el presidente ha sido, es decir, le ha faltado en eso tener el olfato por un lado, por el otro lado, de manera inmediata, leer lo que le está pasando al país, leerlo y reaccionar frente a la lectura que le está pasando en estas circunstancias. Nos polarizaron el país, estamos polarizados en 2 fuerzas, la del odio y la del miedo, y eso tiene que terminar. Claro, y aquí hay que tener pues 2 puntos claros. Uno, pues lo que tiene que ver con tal vez la inexperiencia, o de repente el otro que puede ser la mala fe. Yo creería que es más la inexperiencia del presidente Iván Duque. Bueno, sería, digamos, como atrevido de mi parte en este momento hacer un valor al respecto. Yo he visto que de alguna manera, yo digo, bueno, puede ser la inexperiencia en lo administrativo, pero él es un hombre inteligente. Entonces, no sé si le ha faltado también es entender el tener el olfato político o el olfato social para entender lo que está pasando en la sociedad y tener la capacidad de reacción de manera inmediata. Y sí, eso va mediado por un poco de inexperiencia, claro que sí. Claro que sí. Sí, y no, a ver, ¿y no puede ser que ustedes lo dejaron solo? Hablo de toda la clase política. No, mira, yo sí en eso voy a hacer una defensa pública de lo que nosotros hemos sido como Partido Cambio Radical. Yo te lo voy a decir. Nosotros, y lo digo nosotros, en defensa de un plan de gobierno, de una propuesta de gobierno que Germán Vargas Lleras presentó para ser presidente de la República, considerada en ese momento, y tú lo sabes, como la mejor propuesta del gobierno. Nos falló el candidato, lo debo reconocer, en acciones en que la sociedad se la cobró. Pero el mejor programa de gobierno era el programa de Germán Vargas Lleras. Y con humildad, reconociendo que el país necesita las cosas, nosotros pusimos al servicio del gobierno todas las propuestas en todos los temas de orden legislativo, salud, educación, reestructura administrativa, justicia, en todos los proyectos que como
propuesta de gobierno tenía Germán Vargas Lleras, este partido lo presentó. Hemos presentado más de 30 proyectos de ley que tenían que ver con el programa de gobierno de Germán. Pero hemos tenido oídos sordos del gobierno. Y es ahí donde uno no entiende la vanidad de lo político. Si las propuestas son buenas, acátelas. Si las propuestas no son buenas, pues estudian y finalmente tienen un final. O se rechazan, o se archivan, o se niegan, pero no se da la posibilidad de estudiar. Entonces, yo sí debo decirte que, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde lo que ha sido el partido ha sido demasiado propositivo para tratar de resolver muchas de las dificultades que finalmente hoy llegamos y que nos han tenido que dar la razón. No se llevaron a cabo, y mire, no se llevaron a cabo en un momento en el que había que hacerlo. Hoy las están pensando en el momento en que ya tenemos la crisis. Entonces, yo debo decirlo que el Congreso ha sido totalmente atento a las cosas que hemos dicho, pero también debo decirlo, que el gobierno no ha sido propositivo en esas acciones y obviamente ahí quedamos cortos. Y lo has dicho tú, la inexperiencia hace que todo esto de alguna manera así pase. Claro, y el costo económico va a ser gigante. No, es que el costo económico es gigante, no va a ser, es gigante, Jim. Hoy lo estamos pagando y obviamente tenemos una situación delicada. El COVID, pues obviamente nos llevó a una situación mucho más crítica. Pues ha sido muy importante conversar con usted, representante Gloria Betty Zorro Africano, el día de hoy. Gracias por presentarnos su opinión, por compartirnos y expresarnos pues cuál es el sentir, obviamente, desde la esquina de ustedes de la política y cómo entre todos, siguiendo algunos pasos, pudiéramos lograr llegar rápidamente a unos acuerdos importantes, ¿no? Sí, así debe ser y es lo que estamos propiciando. Todos ponemos. Así es, todos ponemos. Hoy nos tocó poner la turra a todos ponemos. Muchas gracias. No debe tener solamente eso. Claro. A ti, Jimmy, a Cristina Estéreo, gracias por esta oportunidad y de verdad un abrazo fraternal a todos los amigos de Cundinamarca, a hombres y mujeres, y en este mes que es el mes que se celebra y se conmemora a un ser tan hermoso y tan importante que da la vida, que son las madres, que no es un mes comercial, yo siempre digo, porque a la mamá siempre hay que quererla. Permítanme mandarles un abrazo fraternal, un abrazo de reconocimiento, de gratitud, de cariño y de bendición, porque a las mujeres y especialmente a las mamás no se pueden seguir matando. Muchas gracias a la representante Betty Zorro Africano, que estaba con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Cristalina Estéreo. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, 7:11. Bastante los temas que hemos podido conversar con ella sobre lo que viene ocurriendo, que son muchas cosas, muchas circunstancias y muchas situaciones. Así seguiremos hablando con representantes de todos los frentes para conocer sus opiniones y ojalá entre todos realizar propuestas importantes más allá de las protestas para lograr sacar este país adelante. 7 de la mañana, 11 minutos en Colombia. Las voces que son noticia están en el sistema informativo INRAI, el imparcial.